La última parte de este contenido que estamos trabajando, que es membrana plasmática. Lo que vamos a ver en este momento va a ser el transporte de membrana. Antes de entrar al tema, tenemos que entender un concepto que es concentración o gradiente de concentración. En la primera imagen, a la izquierda, podemos ver una concentración muy alta en el medio extracelular y en el medio intracelular una concentración muy baja. Este simple ejemplo de concentración, el cuerpo, todo a nivel celular, va siempre a tratar de equilibrar estos gradientes, que haya una homeostasis de líquidos o de componentes, como solutos y moléculas. En este caso, es un componente, un soluto o un producto X, ¿sí? Y tenemos en el medio extracelular una concentración muy alta y en el medio intracelular una concentración muy baja. En la segunda imagen, en la foto del medio, podemos ya identificar que el gradiente o el producto empezó a entrar o a ser transportado al medio intracelular. Ahí sería un claro ejemplo de una difusión pasiva, ¿sí? O una difusión simple. Esto lo vamos a ver más adelante, lo que son los tipos de transporte de membrana. Acá estaríamos viendo un transporte pasivo. Más adelante lo vamos a explicar. Y en la última foto, a la derecha, ya vemos una concentración isotónica. ¿Qué quiere decir isotónica? Una concentración iso, que es igual, y tónica, igual tono, ¿sí? El cuerpo trató de buscar que ese gradiente que estaba en alta concentración en el medio extracelular se convierta en una concentración isotónica, que esté en los dos lados por igual. Ese equilibrio el cuerpo siempre lo va a tender a buscar. A nivel celular, nuestra frontera o nuestro regulador va a ser la membrana plasmática. Bueno, acá podemos ver un pequeño mapita de lo que son las clasificaciones de este transporte de membrana. Vamos a poder encontrar un transporte pasivo y un transporte activo. El pasivo se refiere a pasivo cuando este movimiento que se genera a través de la membrana no requiere un gasto de energía. Entonces, al no requerir gasto de energía, va a ir a favor del gradiente, ¿sí? El cuerpo siempre va a tratar de buscar el equilibrio. Entonces, donde haya mucha concentración, va a tratar de llevarlo a donde haya menos concentración y de esa forma buscar el equilibrio. Entonces, al no generar gasto de energía, se lo llama transporte de membrana pasivo. Acá podemos encontrar tres tipos. Podemos encontrar una difusión simple, una difusión facilitada y el tercero llamado ósmosis, que más adelante lo vamos a explicar. La difusión simple, ¿sí? Está mediada por, va a pasar por la bicapa, no va a tener un regulador, porque decíamos no va a tener un acelerador, salvo alguna enzima, pero no va a tener un acelerador como energía. Y va a tener otro sistema que se llama canales, proteínas de canales o canales iónicos. Por ejemplo, en lo que pasa en la ósmosis. Cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando ya de que vamos en contra del gradiente de concentración. O sea, donde hay una concentración baja, ese producto va a tender y va a tratar de ir a un medio de mucha concentración, ¿sí? Va en contra del gradiente de concentración. Entonces esto obviamente va a requerir energía. Por eso se lo llama activo. Y acá tenemos tres componentes, que acá faltan algunos, pero para nombrarlos son las proteínas de canales, como los canales iónicos, como pasa en el pasivo. Pero tenemos otra forma que lo vamos a explicar más adelante, las bombas iónicas y por último lo que se llaman transporte en bloque, que ahí vamos a encontrar los procesos de exocitosis y endocitosis, que lo vamos a explicar más adelante. Bueno, acá siguiendo un poquito, explicando un poco lo que es los niveles de concentración, de gradientes, ¿sí? Vamos a ver que en la primera foto, en la izquierda, podemos ver un medio hipotónico. ¿Qué quiere decir?
que en el medio externo hay una concentración baja y en el citoplasma tenemos una concentración alta, ¿sí? Por ejemplo, acá en la foto se ve a nivel, estamos sacando una célula sanguínea, ¿sí? A nivel de los glóbulos, los glóbulos rojos, perdón, en la solución hipotónica. En la segunda foto, en la del medio, podemos ver ya un medio isotónico, que es lo que el cuerpo siempre va a tender a buscar. Este equilibrio no es que se va a mantener, este cambio va a ser constante todo el tiempo, pero el cuerpo va a tratar de buscar ese medio isotónico. Y en la última estamos viendo ya un medio hipertónico, ¿sí? Que tenemos en el citoplasma una concentración baja y en el medio externo una concentración alta. Acá estamos viendo un claro ejemplo de ósmosis. ¿Qué diferencia tiene la ósmosis de la difusión? Ósmosis, cuando hablamos de ósmosis, estamos hablando de líquidos o solventes, ¿sí? Por ejemplo, agua. Dentro del agua, lo que van a tener esos canales, el agua va a pasar por unos canales iónicos bien específicos y en sus proteínas van a tener otra ayudante que se llama acuaporinas. Estas acuaporinas son receptoras de agua. Entonces, ellas van a determinar, ¿sí?, la concentración de este gradiente, por ejemplo, que sería líquido agua, ¿sí? Ellas van a determinar si hay una alta concentración, ¿sí?, en el medio interno o en el medio externo. Ellos van a regular esa concentración de gradiente. Este sería un medio de transporte pasivo, ¿sí?, llamado ósmosis. Cuando hablamos de una difusión simple, si volvemos un poquito a la imagen, en la foto del medio estaríamos viendo una difusión simple. ¿Por qué se diferencia o qué es la diferencia que la hace distinta a la ósmosis? En la difusión, la diferencia son el tamaño de las partículas. Acá van a pasar solutos o productos, ¿sí? El producto ya va a ser un producto más grande. Por eso se diferencia de lo que es la ósmosis, que la ósmosis solamente se refiere a líquidos y solventes. La otra clasificación que podemos encontrar, el otro tipo de transporte pasivo, es la difusión facilitada. Vamos a encontrar tres tipos. Acá nombramos dos, pero más adelante vamos a ver el tercero. Uno puede ser por canales iónicos. Hay productos, ¿sí?, moléculas, electrolitos, ¿sí?, que tienen su canal específico y tienen una entrada y salida casi permeable, casi libre por la membrana. Hay otros canales iónicos, obviamente como tiene pasaje libre y tiene un canal, no tiene gasto de energía. Entonces seguimos hablando de un transporte pasivo. Tenemos otro que el solvente o el producto o la molécula va a tener pasaje libre por la membrana, pero va a tener un pequeño control. Va a tener en las extremidades de esos canales iónicos, va a tener receptores que van a controlar el ingreso y la salida de este producto. Obviamente que como tiene receptores, seguimos sin gasto de energía. El receptor identifica el producto y lo deja pasar, ¿sí? Por ejemplo. Y el tercer tipo que podemos encontrar son las proteínas transportadoras. Estas proteínas van a reconocer el producto, la sustancia a introducir, y la van a transportar hasta el medio intracelular o al revés. Pero ese producto solamente va a poder ingresar a la célula o salir de la célula a través de su proteína transportadora. Hay proteínas transportadoras que pueden trabajar con dos productos o dos solutos y hay proteínas transportadoras que son únicas para una sustancia o un producto. Bueno, cuando nos referimos a transporte activo, los ejemplos que dimos hace rato son de pasivo, y cuando hablamos de un transporte activo, la primera diferencia que nombramos en la primera diapo es que necesitan energía. Esa es la diferencia más brusca que podemos encontrar entre transporte activo y pasivo. Acá estamos viendo un claro ejemplo que sería una bomba de potasio y sodio. Siempre el cuerpo va a tratar de eliminar, ¿sí?, 3 gradientes de sodio
y va a tratar de introducir 2 gradientes de potasio. Esa va a ser la función de esta bomba SO de potasio, ¿sí? Siempre va a funcionar así. Pero para funcionar va a necesitar un ATP para abrir la bomba y la hidrólisis de otro fosfato para hacer la eliminación del potasio, ¿sí? Entonces, ahí entra el sodio, viene el ATP para expulsar el sodio y ahí viene la hidrólisis para introducir el potasio. Esto ya estamos hablando de transporte activo. Puede ser por canales iónicos, como estamos viendo en este caso, o puede ser por una proteína transportadora, en el caso como la difusión facilitada. Lo único que esa proteína va a necesitar energía para desplazarse. En el caso que vimos anterior, estamos hablando de un transporte activo primario. Podemos encontrar un transporte activo secundario. ¿Qué quiere decir o qué se refiere a un transporte activo secundario? Aprovechando la reacción química que se genera, por ejemplo acá en la imagen de la derecha, vamos a ver la bomba de sodio y potasio, que vimos en la imagen anterior. El cuerpo va a aprovechar ese sodio, va a introducirse de nuevo a la célula, tiene un canal específico, que hablamos recién, por ejemplo, el otro tipo que podíamos encontrar, una proteína transportadora, ¿sí? Que va a trabajar 2 productos. Es sensible a 2 productos, a la glucosa y al sodio. Entonces, cuando tenemos una alta concentración de sodio en el medio externo, el cuerpo va a tender a introducirlo. Va a aprovechar esa energía que se generó en el primer momento, en la bomba sodio de potasio, va a aprovechar esa hidrólisis y va a introducir una proteína de sodio y una molécula de glucosa. Entonces, a ese sistema se llama transporte activo secundario, porque usa la energía de la primera reacción. Cuando hablamos de ese transporte activo, vamos a encontrar 3 tipos. Le podemos decir uniporte y un cotransporte. El cotransporte puede ser sin porte y antiporte. Cuando hablamos de uniporte es cuando un solo soluto pasa por ese canal o esa proteína transportadora. Cuando hablamos de sin porte, estamos hablando que entran 2 productos. Por ejemplo, en el caso que hablamos recién de la glucosa y el sodio. Y un antiporte es cuando los solutos ya van en forma contraria. Usan el mismo canal, usan esa misma energía, pero van de forma contraria. Una sale y el otro entra. Bueno, cuando hablamos del último transporte activo que podemos encontrar en la membrana, ya estamos hablando de transporte activo en bloque, ¿sí? ¿Por qué se llama en bloque? Porque va a necesitar o vamos a tener que transportar productos más grandes o mucha cantidad de producto, ¿sí? Entonces el cuerpo, para no demorar tanto o hacer una activación mucho más inmediata a los requerimientos que necesita la célula, puede contar con este transporte activo que se llama en bloque. Vamos a encontrar 2 tipos. La endocitosis, endo estamos hablando de adentro, ¿sí? Y exocitosis estamos hablando de afuera, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un mecanismo que va a introducir solutos, moléculas o partículas y un mecanismo que va a hacer expulsión de solutos, partículas o moléculas. En esta forma, en la parte endocitosis, ¿sí? Cuando incorporamos partículas, vamos a encontrar 3 tipos. La fagocitosis, que se refiere a la incorporación de partículas grandes, ¿sí? Proteínas, por ejemplo. Entonces, van a necesitar un proceso que se llama fagocitosis, que puede incorporar partículas más grandes, bacterias, ¿sí? Productos que sean mucho más grandes que el cuerpo necesita incorporar a la célula, sí. El otro componente, que se llama pinocitosis, acá nos referimos cuando el soluto, ¿sí? Es más pequeño. Podemos estar hablando ya de líquidos, ¿sí? O solventes, o residuos celulares, por ejemplo, que son partículas mucho más pequeñas.
que el cuerpo las puede introducir para alimentación, para respiración celular, para hidratación, para lo que necesite. Este proceso se va a llamar pinocitosis. El otro componente que podemos encontrar, el tercero, que lo podemos ver acá a la derecha, estamos hablando ya de un receptor, ¿sí? La membrana va a tener receptores a ciertos solutos, pero los puede incorporar de forma masiva, ¿sí? Eso se llama endocitosis mediada por receptores. Cuando hablamos de una exocitosis, una expulsión, ¿sí? O una eliminación a nivel celular, estamos hablando de una excreción, ¿sí? Exocitosis. Vamos a encontrar dos tipos. Una secreción constitutiva, ¿sí? Que se refiere, por ejemplo, cuando una proteína es sintetizada, ¿sí? Y necesita ser expulsada o llevada fuera de la célula. Y podemos encontrar una secreción regulada, que ya estamos hablando, por ejemplo, cuando el aparato de Golgi genera vesículas, por ejemplo, de un neurotransmisor o, por ejemplo, de un producto que quiere eliminar. Por ejemplo, en este caso está el calcio, ¿sí? Acá vamos a mostrar un pequeño video de todos los procesos que estuvimos mencionando. Plasma membrane is selectively permeable. Vean cómo funciona la bicapa. Vieron que nombramos en las primeras que tiene movimiento, tiene va y viene, tiene movimiento la bicapa, ¿sí? Acá lo que vamos a ver, o lo que va a mostrar el video, es que vamos a ver una alta concentración, ¿sí? De lípidos en el medio externo y una baja concentración en el medio interno. En este caso estamos viendo una difusión simple, porque están pasando lípidos. Esos bastoncitos amarillos que se ven ahí son lípidos. No tienen gasto, entonces pasan de forma muy fácil por la membrana. Acá en este caso vamos a ver, por ejemplo, una difusión facilitada a través de una proteína transportadora, ¿sí? Acá estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, de la fructosa, ¿sí? Cómo entra a la célula. Necesita una proteína transportadora para poder ingresar al medio intracelular. Ahí seguimos trabajando a favor del gradiente de concentración. Vemos una alta concentración de fructosa afuera y una baja dentro. En este ejemplo que se está viendo, estamos viendo una ósmosis, ¿sí? Estamos viendo un pasaje de agua a través de la membrana. Nosotros, ahí están las famosas acuaporinas, ¿sí? Que vamos a encontrar en los extremos de los canales para permitir el pasaje del agua. En este caso estamos viendo un transporte activo, ¿sí? Esa estrellita amarilla identifica ATP y estamos viendo un pasaje de un solvente llamado sodio, ¿sí? Ahí estamos viendo las concentraciones, ¿sí? De este componente. Tenemos baja concentración de potasio en el medio extracelular y una alta en el medio intracelular. Al revés que el sodio, ¿sí? El sodio tiene una alta concentración en el medio intracelular y una baja concentración en el medio extracelular. Entonces acá estamos viendo un claro ejemplo de la bomba de sodio y potasio. Salen 3 componentes de sodio y entran 2 partículas de potasio. Acá estamos viendo un transporte activo secundario, ¿sí? A favor de esta glucosa que está entrando, también entran 2 gradientes de sodio, ¿sí? Esta proteína transportadora tiene sensores o receptores para estos 2 componentes. En este caso, la glucosa aprovecha este canal y para introducirse a la célula. Acá estás trabajando con energía, por eso se llama transporte activo. Y estamos llevando de una alta concentración a una baja concentración, ¿sí? Regulando lo que era la bomba de sodio y potasio que vimos recién. A continuación vamos a ver los grandes bloques, ¿sí? Los transportes en bloque, que podemos ver lo que es exocitosis y endocitosis. Acá vamos a ver un proceso que se llama endocitosis, que entra la partícula, ¿sí?
a través de una fagocitosis, se incorporó productos adentro de la célula. A continuación, ese residuo, esas partículas pequeñas que quieren ser eliminadas o quieren ser utilizadas en otra parte del cuerpo, salen a través de este proceso que se llama exocitosis. Bueno, espero que le haya gustado esta clase, espero que le haya sido grata. Fíjense en la página que voy a tratar de subir entre hoy y mañana todo lo que son lo de la tercera unidad que vamos a ver, que es prescripción cardíaca, ¿sí? Empezamos a ver lo que es rehabilitación cardíaca, relacionada también con pulmonar, rehabilitación cardiopulmonar. Abrazos, chau chau.